Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir unas palabras que nos va a bendecir, nos va a enriquecer, unas palabras muy poderosas, unas palabras que nos va a hablar alarmas. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo una vez más. Estamos en esta gloriosa tarde. Una vez más queremos compartirle esta palabra. Y la palabra es una palabra muy poderosa que nos va a bendecir. Le invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscribe y le vaya a la notificación y le dé me gusta al videos. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca del plan de Dios, el plan de Dios sobre el universo. El plan de Dios es crear una sociedad de hombres predestinarios, hombres que sean legislador para reelegir las naciones o regir las naciones con autoridad y crear Dios una sociedad de gobierno, de reino, de devoción nuestra, de toda nuestra nación. Que toda la nación se someta a la ley, a la justicia de Dios como algo, como una práctica primordial que debe ser cumplida por todos los hombres. Y es parte de la devoción al reino de Dios, su majestad, su riqueza, su esplendor. Debe ser parte de toda la realeza de Dios. Y es parte de nuestra devoción tener hombre legislador que relijan la palabra de Dios con justicia y ley honestamente. Y la ley es una práctica, una justicia divina que debe ser cumplida por todos nosotros. Y cuando hablamos de legislador, son gentes predestinarios que Dios tomó para regir la nación con varas fuertes. Esta palabra legislador se encuentra en Génesis 49, versículo 10. Génesis 49, versículo 10, esta palabra legislador se encuentra ahí. Dice, no será quitado el legislador ni el cetro, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre vosotros hasta que haya venido Siloé es representación de Cristo, hasta que haya venido Siloé y hasta que a él sea la congregación y el pueblo y la sociedad sea con todos ellos. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador hasta que haya venido Siloé. Siloé es representación de Cristo, el que va a regir toda la ley, toda la justicia y va a regir todas las naciones con vara de hierro, con vara fuerte. Es decir, que Dios en ese reino va a establecer un reino de gobierno, de justicia, de autoridad. Y todos los pueblos de la nación tendrá que venir a los pies de Cristo. Entonces, eso es parte de la devoción de toda la nación. Entonces, en Éxodo 18, 25, 26 dice, a donde Dios trae un nombramiento de jueces, dice, Éxodo 18, 25, 26 dice, y nombró Moisés jueces y jefe con virtud divina al pueblo de Israel, para que juzga los asuntos grandes y pequeños, pero dice que no será quitado el cetro de Judá, ni su legislador será quitado. Es decir, y Dios mandó a Moisés a establecer jueces para que juzgan asuntos grandes y pequeños dentro del pueblo, de las tribus, de la comunidad o de la nación. Entonces, el plan de Dios es crear una sociedad de hombres predestinarios, que sean hombres responsables, que sean legisladores, que tengan un gobierno y un reino de justicia y de verdad, de devoción a Dios, de justicia y de devoción a Dios, para que nuestras naciones sean gobernadas por Dios. Es decir, y no será quitado el legislador de Israel. ¿Quién es el legislador? Jesucristo, el que va a legislar toda la nación, todos los pueblos. Ese es Jesucristo con sus pueblos. Entonces, Dios puso gobernantes, puso reyes, puso sacerdotes. ¿Por qué? Porque era parte de la devoción de Dios. Si vamos a Mateo 6:33,
a donde Dios dice, buscará primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y la demás cosas será añadida. Pero Proverbio 29:2 dice, cuando gobierna el justo, la sociedad se alegra. Y esa es la sociedad que Dios quiere, una sociedad mejor, una sociedad que la ley de Dios sea establecida y tenga parámetros, los pueblos cercanos que no tienen a Dios. Entonces, buscará primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y la demás cosa será añadida. Todo el que busca un reino es porque tiene poder y autoridad para legislar ese reino. Y Dios busca hombres legisladores que establezcan la justicia y la ley de Dios, tal como esté Cristo. Entonces, eso era lo que Dios quiere. Entonces dice Proverbio 29:2 que cuando el justo gobierna, la sociedad se alegra, o el pueblo se alegra. Wow, eso está tremendo y está poderoso. Entonces, la legislación de Dios es afirmar un reino de majestad, de esplendor, de riquezas. Pero si vamos a 1 Timoteo 2:2 dice, todos los reyes que están en eminencia vivan quietos y que sean responsables, honestos, piadosos. ¿Para qué? Para poder legislar en ese gobierno, legislar en ese reino. Y estén quietos con esa eminencia de reinos a los reyes que Dios le dio esas encomiendas. Esa encomienda que Dios le dio esa autoridad para que rija con vara fuerte. Y eso está muy poderoso. Eso es parte de la vocación de Israel. Pero la Biblia no habla que hubieron muchos nombramientos. Dios nombró jueces, que era la función y la obra de hombres responsables para establecer la justicia y la ley de Dios. Y eso es algo muy poderoso. Entonces, aquí vemos en Tito 1:5 habla acerca de ese mismo nombramiento de jueces, hombres responsables a la obra, hombres responsables de la nación, hombres que no se doblen ni se partan, sean meros machos, como dicen los mexicanos. Primera de Tito 1:5 dice, por eso establecí a Tito lo dejé en Creta, para que corrigiese los diferentes problemas de cada ciudad y que sea responsable de cada ciudad como yo le ordené. Es decir, que Dios ha venido nombrando hombres en diferentes naciones, hombres que tengan autoridad, que cumplan la justicia, hombres que sean honestos, piadosos, hombres que sean humildes, responsables. ¿Para qué? Para que gobierne bien las ciudades y las naciones. Dios no estableció un reino y un gobierno de majestad y afirmó la diestra de su justicia y se la afirmó a hombres responsables, a hombres que vayan a tomar el mando con autoridad, dominios y gobierno. Entonces, si vamos al libro de Génesis, como decía ahorita, Génesis 49, versículo 10 dice, no será quitado el cetro de justicia de Judá y el legislador entre vosotros hasta que venga Silo es representación de Cristo, y hasta que haya congregado el pueblo y la sociedad se hayan congregado. No será quitado el cetro de justicia de Judá y no será quitado el legislador dentro de vosotros. Wow, eso está tremendo, eso está muy poderoso. Entonces, ese cetro de justicia es la vara que los gobernantes, los reyes y los imperios gobernaban en aquel siglo. Un cetro es un báculo que representa la autoridad, el dominio, el gobierno, el esplendor, donde todos los reyes y todas las naciones se postran ante el Rey Supremo, que es en este tiempo que es Dios. Todo, entonces ese cetro es representación del gobierno de Dios, del imperio de Dios, a donde Dios va a gobernar, donde Dios establece jueces para que gobiernes asuntos grandes y pequeños en cada nación y que sea favorable a las naciones, que ese gobierno quite la impiedad de cada nación y de cada nación arranque el pecado de la nación y Dios sea establecido como jueces
y Dios establezca jueces con esa responsabilidad absoluta. Entonces, eso está muy poderoso. Pero esos diferentes problemas que se van a corregir en la nación, Dios tiene que poner jueces, un líder o un legislador que gobierne con autoridad y que seas piadoso, honesto, humilde, que sea responsable a la obra divina de Dios. Entonces, eso es parte del plan y el tema es, el plan de Dios debe crear una sociedad de hombres predestinarios. La palabra predestinario se representa a los gobiernos, a los líderes, a los representantes. Entonces, a los legisladores, a los que mantienen el gobierno y el reino de Dios con una devoción absoluta para representación de la nación. Pero aquí vemos en Romanos 13:1, aquí vemos que dice que toda nación debe someterse a la autoridad, a Dios y a los legisladores que gobiernan y rigen con autoridad. Dice Romanos 13:1, dice: someteos toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino es de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido nombrada y establecida. Wow, esto está tremendo. Ha sido nombrada y establecida. Dice: sométase toda persona, todas las naciones, sométanse. Cuando habla de toda persona, habla de todas las naciones. Someterse a las autoridades que es puesta por Dios y establecida por Dios. ¿Para qué? Porque, ¿para qué? Para que legislen las naciones con vara fuerte, no para oprimir, no, sino para cumplir la justicia divina y la ley de Dios divina en los pueblos y en las naciones. Entonces, la fuerza de una nación y su destino está en la mano de los predestinarios. La fuerza de una nación y su destino está en la mano de sus destinarios. Su riqueza, su poder, estabilidad, economía, destino, regir con fe y sabiduría. Líder responsable, predestinario y líder responsable. Ahí está la fuerza de la nación. Entonces, toda persona, toda autoridad tiene que meterse a la autoridad que está puesta por Dios. Y no hay autoridad nombrada y establecida que no sea puesta por Dios. Todas son puestas por Dios. Alabados son a Dios. Pasa que algunos se corrompen. Pero si vamos a Romanos 13:2, si vamos a Romanos ahí mismo más para abajo, 13:2 dice: de modo que se oponen a la autoridad, a la establecida por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Wow, esos son a los que se oponen a la autoridad que han sido establecidas por Dios. Acarrean condenación y maldición para sí mismos. Romanos 13:12. Romanos 13:2 dice: de modo que al que se pone a las autoridades que han sido establecidas por Dios y se resiste a ella, acarrea condenación y maldición para sí mismo. Es decir, que toda la nación se debe cumplir, y cada nación tiene un legislador que gobierna con justicia, que gobierna con autoridad. Entonces, si vamos a Romanos 13:3, dice más para abajo, Romanos 13:3 dice, más para abajo: porque los magistrados, la palabra magistrado, hablan los que son jueces establecidos por Dios. La palabra magistrado ahí son jueces establecidos por Dios. Dice Romanos 13:3, dice: porque a los magistrados no está para infundir temor a aquel que hace bien, sino a los malos, quien no temen a la autoridad, sino los buenos, y tendrán alabanza de ella. Wow, eso está tremendo. Y tendrán alabanza de ellas. Entonces, todos los magistrados y jueces y autoridades que están establecidos por Dios no están para infundir temor, sino para establecer el bien de Dios a nosotros. Wow, eso está tremendo. Entonces, dice la escritura que nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios
para la destrucción de fortaleza de argumento y derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Nuestra milicia, ese poder, la milicia, cuando habla de milicia aquí, habla de jueces, magistrados, reyes, gobernantes puestos por Dios, legisladores, y etcétera, etcétera. Entonces, es puesta por Dios, por Dios. Pero en Efesios 4:11 nos dice que la Biblia nos habla también que hablan de estos 5 ministerios para legislar todas las naciones. Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios para legislar todas las naciones. Dice, estableció apóstol, estableció profetas, constituyó maestros, constituyó pastores, constituyó evangelistas. Esos 5 ministerios fue constituidos para legislar la nación con una fe común y una fe bondadosa para cumplir, que se cumpla la justicia en cada nación. Entonces, toda la autoridad y todos los reyes fueron establecidos por Dios. ¿Pero para qué? Para gobernar. Y los ministerios fueron puestos por Dios. Y los 5 ministerios son para legislar. Para legislar las naciones con la palabra absoluta de Dios. Y que todas las naciones vengan a Dios, se sometan a Dios. Entonces, aquí vemos en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes para bien y no planes para mal. Entonces, el plan de Dios es crear una mejor sociedad de hombres predestinados y legislador que gobierne y reine con autoridad. Y el plan de Dios es para eso. ¿Para qué? Para establecer predestinado. Entonces, cada legislador es un representante, es un embajador, es un gobernante, es el que trae la justicia de Dios y afirma el reino de Dios. Entonces, el plan de Dios es encomendarnos a nosotros una fe común, social y verdadera. Como Pablo, que era juez, también Pablo se muestra como un juez y dejó a Tito en esa, para que la sociedad y la comunidad esté quieta, responsable de toda la ordenanza del Señor. Primera, Tito 1:4 dice, dice, a Tito, verdadero hijo mío en la fe común, gracia y paz sea a la sociedad. Cuando la palabra dice Pablo en la fe común, Tito 1:4, verdadero hijo mío Tito, en la fe común, esa palabra común aquí, esa es la palabra sociedad. Común, sociedad, habla de pueblo, habla de reuniones. Común en la fe, en la gracia, en la paz social, con toda la hermandad de la comunidad y fraternidad social. De Pablo hacia los gentiles, a los griegos que vengan. ¿Para qué? Para que sean gentes, convivan con esta fe común entre todos. Se han reunido con todos. ¿Por qué? Porque Dios ya había establecido jueces y reyes para que gobiernen quietos, con conocimiento, con poder, con autoridad. Entonces, era parte de todo esa fraternización. Entonces, a mi hijo Tito, en la fe común, gracia y paz social, a toda la confraternidad. Esa fe común se dice sociedad. Habla de la sociedad. Pero si vamos al libro de Hechos 2:44, Hechos 2:44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Perdón, esa palabra en común aparece de nuevo en común. Habla de la sociedad. Y el tema es que el plan de Dios es crear una sociedad mejor, responsable de hombres destinarios y gente legisladores que gobiernen y rijan con autoridad y justicia. Entonces dice, en la fe común, vuelve a decirlo aquí, común, Hechos 2:44, común. Pero si vamos a Hechos 2:45 más para abajo, dice, y vendían sus propiedades y los ponían todos bajo los pies de los apóstoles
para repartirlos a ellos según su necesidad. Y ahí se atribuye la palabra común de nuevo. Según, junto a todo, la palabra junto en todo es común. En sus necesidades, repartirlo en sus necesidades. Era decir que Pablo tenía gente, líder, que le daban orden e instrucciones para que adonen lo que ellos adonaban a los pies de los apóstoles. Ellos los repartían a los pobres, a los necesitados, y le den obras de buena caridad. Obras de buena caridad sean dadas. Pero tenían jueces que Pablo le daba instrucciones. Y eran jueces que se movían bajo esas instrucciones del apóstol Pablo. Como en Moisés, que Dios le mandó que establecer jueces a cada nación y que juzguen en los asuntos pequeños y grandes pequeños. Así mismo era el apóstol Pablo. Es decir, que había unas reglas, había un reglamento. Y el reglamento era cumplir con la ley, justicia divina. Si vamos al verso 45, Hechos 2, 45, dice, y vendían y lo ponían en las propiedades de todos los pies de los apóstoles. Si vamos a Hechos 2, 46, dice, y perseveraban unánimemente cada día en el templo, impartían el pan cada uno y comían alegremente con corazón de sencillez. Con corazón de sencillez. Aquí ellos tenían toda la riqueza, tenían todo, pero eran gente humilde. Dice con corazón de sencillez. Eran gente humilde y tenían toda la autoridad que podía mandar a hacer cualquier cosa y lo hacían. Hombres que lo hacían, pero era gente de corazón sencillo. Eso es humildad. Si vamos al verso 47, Hechos 2, 47 dice, y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía los que iban de ser salvos a la iglesia. Wow. El tema es, el plan de Dios es crear una sociedad de hombres predestinados, legislador, para cumplir con el gobierno y el reino de Dios y su justicia al pueblo, a la comunidad. Esa sociedad mejor se viene dando cuando tú estableces jueces, cuando estableces hombres responsables a los que Dios te mandó. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz y la bendición de Dios sea con ustedes. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscriba y le dé comentarios, le dé like al video.